Excelente fin de semana. Iniciamos hoy viernes 15 de julio con este nuevo tema, redacción y ortografía. Hoy vamos a estar escuchando a los profesionales Alfredo Gil, Gustavo Garrido y la licenciada Ana Orrego con este tema que ya se había programado unas semanas antes, pero hoy ya lo estamos dando. Agradecemos a nuestras autoridades, el doctor Edwin Humberto Salazar, Contralor General, y a la maestra Eti Saray Castro de la Dirección de Formación y Capacitación. Como siempre, les invitamos a compartir todas sus dudas, saludos y comentarios a través del chat. En este chat también se estará compartiendo los formularios. El formulario de participación, el cual es muy importante que lo completen esto para darles su constancia de participación. Asimismo, al finalizar, también se está compartiendo el de evaluación. Así que vamos a iniciar presentando al profesional Alfredo Gil, el cual nos va a compartir el primer tema. Así que para mí es un gusto dejar en el uso de la palabra al profesional Alfredo Gil. Bienvenido, adelante. Buenos días a todos y a todas, a este curso de redacción. En nombre de las altas autoridades de la Contraloría General de Cuentas, le doy la bienvenida a este curso de inducción en esta materia, que es de suma importancia, donde se compila letras, palabras, frases u oraciones para conformar un texto. Mi nombre es Alfredo Alfonso Gil. Y nuestro tema de hoy es curso de redacción. A veces nos formulamos la pregunta, ¿cómo redactar un documento? Y de esto vamos a dar unas generalidades, algunas pinceladas tocante a lo que es la dinámica de redacción. Aquí está una persona redactando a mano, o sea que se puede redactar de esta manera. También en máquina de escribir, como se solía hacer anteriormente, antes que las computadoras aparecieran, o en el computador ya en forma más sofisticada para ir redactando algún documento. Claro, sin querer pretender ser un purista o puntilloso de la lengua española, pero sí con un deseo docente de aportar algunas pinceladas y generalidades al dinámico proceso de la redacción, el cual persigue el objetivo de componer determinado mensaje a un destinatario específico y con una intención definida. El proceso del idioma en su forma general nos ubica en un escenario donde la palabra estaba íntimamente ligada a la práctica. Se le llama sinpraxica. Esto quiere decir que las palabras se iban entendiendo conforme a la experiencia cotidiana. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, las palabras se fueron independizando de la práctica. Y lo que se transmite a una persona a través de un escrito va a depender ahora y aquí a que leamos y entendamos el mensaje recibido, sin ver a la persona que nos está enviando el mensaje con sus gestos, su entonación de voz. Esto implica tener la tarea y responsabilidad de que nos entiendan o que nosotros entendamos el mensaje que nos envía. Claro que por medio escrito, y ese es el objetivo de la redacción en sus matices, en su contenido. Reseña histórica de la redacción. A raíz de la consolidación de la gramática en los orígenes del arte de redactar, los primeros gramáticos aparecieron en las regiones de la India. Así fue como se estructuró la primera gramática, que fue la de Panini, que en su forma muy destacada analizó y empezó a estructurar desde la lengua antigua del sánscrito la primera gramática. Estamos hablando del siglo IV a.C. Panini fue un eminente gramático, quien se constituyó en una fuente muy citada por otros gramáticos contemporáneos y coterráneos, o sea que eran del mismo tiempo y de la misma tierra, los que sucedieron el prolífico trabajo de la redacción, cuyos estudios vinieron a contribuir posteriormente en la vertebración de la gramática, lo que podemos
Lo que no podemos obviar es su obra más famosa de su época, el Hastadaí. 8 capítulos significa. Los griegos fueron los primeros sistematizadores, clasificadores de las palabras. Los griegos se destacaron por los estudios profundos de su idioma natal y fueron los primeros que iniciaron un proceso de sistematización y clasificación de las palabras. Fueron los filósofos como el gran Aristóteles, que dedicó muchas horas al estudio, así como a la escuela sofista, que tuvieron esa misma brillante tendencia intelectual en materia de su propio idioma. Tanto es así que la corriente helenística permeó en otras culturas del mundo con su rico idioma, alcanzando aún el trascendental mensaje del proyecto de vida del Maestro Jesús en los Evangelios, los cuales fueron redactados originalmente en el griego koiné. La Edad Media, el Medioevo. En el Medioevo, y casi alcanzando el culmen de la Ilustración, el idioma que se solía utilizar en los círculos cultos era el latín, cuya lengua se utilizaba en la forma clásica, así como a nivel vulgar. La Biblia judeocristiana fue objeto de la influencia de este idioma. Además, la imprenta móvil de Van Gutenberg impulsó el latín con la impresión de este libro sagrado que se encontraba en pocas manos. Este fenómeno de divulgación coadyuvó a los avances del idioma en cuestión y fue dando pasos hacia la gramática del idioma español, la cual fue hija natural del idioma latín. Aquí a mi derecha tengo un heraldo donde dice ingenus et fortis, que eran unos términos que se usaban en la cuestión del latín para poder, digamos, darle relevancia a lo que ellos querían manifestar. Corría el año 1492 cuando se publicó la primera gramática en español en un clima muerto del Renacimiento italiano en España, cuando Antonio Martínez de Nebrija dio a conocer la primera gramática española con sus respectivas reglas. Fue uno de los mejores herederos del Renacimiento, época que fue el inicio de la transición de la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna en Europa Occidental, y está ligado íntimamente al devenir histórico-político de la monarquía de los reyes católicos, e ir saliendo del modelo feudal. Como hispanohablantes que somos, tenemos en alguna medida responsabilidad histórica cultural de tener el dominio del idioma español lo más que sea posible, o dígase el idioma castellano, que resulta ser un sinónimo. Por ejemplo, la forma correcta de la expresión fonética de la lengua castellana llamada ortología, la forma correcta de escribir las palabras y utilizar los signos auxiliares de una lengua llamada ortografía, y la forma correcta aceptable de redactar un texto en sus diferentes géneros. En esta ocasión, en nuestro tema se abordarán algunas generalidades en materia de redacción que nos pueda ser de beneficio para escribir algo que nos están requiriendo o que le va a ser útil a alguna clase de usuarios u otros. La palabra redacción es de origen latín, redactio, que a su vez deriva de redigere, que porta el significado de compilar, componer en orden. En este caso, nos referimos al orden de las palabras en la redacción de un texto. Además, que vierte el significado del acto en el cual se pone por escrito un conjunto de ideas ordenadas, lógicas, coherentemente dentro de un texto. Y eso solo se logra con el acto y efecto de leer mucho, además de realizar el ejercicio de escribir y escribir, lo cual va permitiendo la fijación de los caracteres y su contenido en el proceso de redactar. Como reza un dicho latino, escribendo dices escribere, y significa escribiendo es como tú aprendes a escribir. Al ingresar al proceso de la redacción, es válido trazar un plan de esquema que sirva de guía a la hora de ir avanzando en la composición del texto. Además, se aconseja escribir con claridad y corrección, haciendo buen uso de las palabras y de los signos de puntuación, para evitar cualquier clase de ambigüedad o error en la compilación de las palabras que den paso a una oración, la cual constituye en una unidad sintáctica más pequeña de una proposición lógica comunicativa escrita. Y el objetivo fundamental que persigue la redacción es comunicar un mensaje a un receptor del mismo, ya sea individual o colectivo. Tipos de redacción. Tenemos la redacción académica, que es propia de las casas de estudio superior, o sea, la universidad del campo de la investigación, en una escritura que requiere mantener y aplicar estándares muy rigurosos de estilo y corrección en el proceso de la redacción, en donde se suele utilizar un lenguaje técnico. Redacción literaria. Se caracteriza por constituirse en una pieza de oratoria,
generando arte en el proceso de la literatura y se caracteriza por ser una redacción libre en su manifestación redaccional. Y no porque rompa con las reglas de la gramática, sino porque utiliza un lenguaje en forma elástica que logra fecundar comunicación poética y estética en su contenido. Redacción comercial. Su enfoque de comunicación apunta hacia el mundo del marketing o mercadotecnia, utilizando un lenguaje muchas veces subliminal para persuadir al potencial consumidor de determinado producto que publicita. Redacción periodística. Esta redacción es propia de medios de información social, en donde se redactan columnas, crónicas, editoriales y opiniones de periodistas de planta, buscando la objetividad y la veracidad de la noticia del acontecer de un país en su vaivén social, político-económico y todo lo que envuelve su realidad. La redacción periodística se caracteriza por utilizar en su escritura recursos de lenguaje llamados géneros periodísticos, en donde se percibe, según dice el doctor en Ciencias y Letras Gonzalo Martín Vivaldi, exponer con claridad, con gracejo, dialogante, o sea, quiere decir con gracia y simpatía de comunicar, y despreocupada sencillez de estilo, como debe desarrollar el periodista hoy su trabajo. Redacción oficial. Creo que aquí hay que darle énfasis, porque es cabalmente el mundo, donde solo el mundo del sector público. Es el conjunto de comunicación y documentos que se utilizan en las instituciones del Estado y sus dependencias. La clase de comunicación que se suele utilizar en la administración pública debe ser moderada, desprovista de términos retóricos, tomando en consideración que la mayoría de los actos del sector público se realizan por medio escrito. En consecuencia, se hace imperioso que la redacción oficial vaya dotada de claridad, precisión, sencillez y buena puntuación en la producción de los documentos oficiales, los cuales van engrosando los archivos de las oficinas públicas a pesar de lo moderno del mundo de la digitalización y la serie de plataformas empleadas en esta clase de comunicación. Hay 5 elementos de la redacción que hay que tomar en cuenta, como lo es, por ejemplo, la planificación. Es el primer elemento que se debe tomar en cuenta al momento de redactar y, por tanto, constituye la primera aproximación a la creación del texto. Por eso debe tomarse en cuenta que el punto de vista del cual se va a tratar, y eso se hace con el fin de delimitar el contenido del texto y cuál será el objetivo del mismo. Organización sería el segundo elemento. Junto con la planificación, es uno de los elementos que precede a la escritura del texto. En esta etapa, se toman en cuenta los datos obtenidos gracias a la denominada tormenta de ideas, la cual es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o un problema determinado. Desarrollo es el tercer punto, tercer elemento. Es un elemento decisivo de la redacción, puesto que es aquí donde se produce la mayor parte del trabajo escrito, tomando en cuenta los elementos complementarios del proceso de la redacción hasta culminarla. Edición. Es un elemento que permite hacer cambios en el texto que se ha escrito previamente. Como se ha dicho, el texto de desarrollo no es ni cerca del texto final. Revisión es el último elemento necesario para una buena redacción. Este proceso se realiza tomando en cuenta las observaciones realizadas en la edición, utilizando el análisis crítico y realizar las últimas correcciones, añadiendo o cambiando algunos contenidos redactados. Acá vemos un diálogo entre dos personas. Uno le dice, el mes pasado contraí matrimonio. Y la otra persona le dice, el interlocutor le menciona, contraje. Claro que tenía que ser formal. Y se refería a que la palabra no es contraí, sino contraje matrimonio. ¿Qué título tiene? Le pregunta un interlocutor al otro. Licenciado en lengua castellana, graduado con honores. ¿Y a qué cargo aspira? Al que haya. O sea, a veces dentro del aspecto ortológico se oye mencionar esa palabra haya, cuando la palabra correcta es haya. O sea, al que haya en el ambiente, ¿verdad?, laboral, no cabe duda. La tilde es un acento ortográfico, es la marca escrita que se coloca sobre una letra para indicar que esa sílaba se pronuncia con mayor intensidad, y la importancia que representa en el uso de los procesos de redacción.
Ustedes lo van a ver en lo que, compañero que me sigue la palabra, posteriormente va a explicar ampliamente sobre la tinte. La secretaria fulana de tal fue ascendida al puesto nominal de supervisora de personal. Acá vemos una redacción donde dice que fue ascendida o fue elevada a un puesto nominal superior de supervisora. Y está escrito con una S cuando se debe escribir con SC, porque habla de subir. En cambio, ascendida habla de sentimiento, que quiere decir ponerse de acuerdo o llegar a un consenso. La cigüeña fue un recurso del lenguaje y a la vez una forma de hacernos creer que los niños neonatos los traía estable. La cigüeña fue un recurso del lenguaje, dice la otra oración, es la misma, y a la vez una forma de hacernos creer que los niños neonatos los traía estable. En una tiene diéresis y en la otra no. También se le conoce como crema. O sea que ahí sería una falta de ortografía. O falta en la redacción. Extranjerismo. Cuando se inicia a redactar un documento, se debe tener el cuidado de no utilizar préstamos lingüísticos de extranjerismos, en virtud que se cae en pronunciar o escribir malas palabras o emplear vocablos impropios. Ahí, por ejemplo, se puede citar un mensaje dirigido a un director de alguna unidad institucional en estos términos. Licenciado fulano de tal, de manera atenta y respetuosa le informo que el afiche de nuestras atribuciones como dirección ya fue subido a la página institucional con el diseño indicado por sus personas. Este vocablo es de origen francés y que a su vez viene del latín affictum, el cual vierte el significado de fijado o pegado, teniendo como alternativa los vocablos de nuestra lengua española como cartel, póster, pancarta, anuncio, letrero, placa, cartelera o rótulo. A cambio, utilizamos un vocablo considerado elegantemente ortológicamente hablando, que se convierte en un barbarismo en nuestra redacción. Ambigüedad. La ambigüedad es un fenómeno que se produce cuando un enunciado o una oración puede interpretarse en dos sentidos diferentes. Si no es deliberada, la ambigüedad constituye un defecto grave del lenguaje escrito, que implica que el autor no ha sabido transmitir adecuadamente su intención comunicativa en el proceso de la redacción, lo cual no está exenta que pueda utilizarse en forma equívoca al escribir un texto conforme al género de su contenido. Otro ejemplo de ambigüedad, dice la directora fulana de tal, le dio un ascenso a la sultana porque ella es muy buena. La pregunta es, ¿quién es la buena? ¿La directora Rosa le dio el ascenso? ¿O a la sultana, o sea, a la trabajadora, a la subordinada? Y por eso se le dio el ascenso. Entonces, cuando no se utiliza bien la puntuación, las comas, punto y coma, punto y seguido, o la tilde, da lugar a otro contenido, en forma muy ambigua. Le informo que por este medio escrito que 50 mulas estaban pasando por las fronteras y fueron detenidas. Podrían estarse refiriendo a los animales que posiblemente llevaban algo ilícito cargándolo en sus lomos, o a los traficantes que llevaban drogas metidas en su organismo y fueron detenidos para procesarlos en las instancias correspondientes. Acá hay otra ambigüedad, por lo cual habría que aclarar de la palabra mula, posteriormente decir a qué se está refiriendo. Un solecismo es un error sintáctico que se evidencia en la estructura de la oración con respecto a la concordancia, composición y régimen que se debe respetar según las normas asignadas por la gramática de una lengua. Ejemplo de solecismo. Informé a la Dirección de Recursos Humanos que el jefe la llamaba todos los días a pretexto de hablar sobre el trabajo. Lo correcto sería, informé a la Dirección de Recursos Humanos que el jefe la llamaba todos los días bajo pretexto de hablar sobre el trabajo. A veces se puede utilizar el término sobretexto, o sea, bajo pretexto de hablar sobre el trabajo. Esa sería la palabra correcta para no caer en esa falta o sea, lo que es el solecismo. Han habido dudas sobre la efectividad del procedimiento en la Dirección de Auditoría Interna. Lo correcto sería en este verbo, ha habido dudas sobre la efectividad del procedimiento en la Dirección de Auditoría, para que la redacción sea clara y no
que lleve el solecismo. Redundancia. Empleo de palabras innecesarias para expresar una idea o concepto por estar ya expresado en otras palabras, o por entenderse sin ellas. Ejemplo de redundancia. La conferencia sobre el deterioro del medio ambiente que impartió el personal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales fue muy excelente en su exposición y contenido. Lo correcto es: la conferencia sobre el deterioro del medio natural o ambiente natural que impartió el personal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales fue muy excelente en su exposición y su contenido. Eso quiere decir de que hablar del medio ambiente es medio o ambiente. Estamos hablando que son palabras sinónimas, o sea, son, y ahí se está cayendo en una redundancia. Veredicto final. Cuando se habla de un veredicto es cuando un juez, o ya sea las personas que juzgan también ahí dentro de un tribunal, llegan a una conclusión. El jurado, como dicen, ¿verdad? Ahí en Estados Unidos se suele utilizar eso, el jurado. Entonces, un veredicto es algo que llega al final. No necesariamente hay que mencionar o escribir veredicto final porque es una redundancia. Cacofonía. Sonido poco agradable que se genera cuando la combinación de los distintos componentes de una palabra o de una frase carecen de armonía, es decir, que son desagradables al oído. Ejemplos de cacofonía en la redacción. El personal permanente y el personal contratista de la Contraloría General de Cuentas deben combinar el código personal con el código de ética institucional. La palabra código se debe de distanciar un poco más para poder, digamos, no caer en esa cacofonía de la palabra código, casi en forma inmediata o inmediata. La reunión de la calificación de los muros infantiles por la transparencia estuvo atentamente, sigilosamente y tranquilamente en el desarrollo de la puntuación de dichos muros. O sea, hay 3 adverbios aquí. Entonces, no es correcto esto, utilizarse tanto mente, cuando, digamos, no hay necesidad. Se puede utilizar los 2 anteriores, pero, y de último, porque ahí sí está abarcando los 2 anteriores. Guatemala, 20 de junio de 2022. Licenciado fulano de tal, superintendente de la Dirección de Migración, Ciudad de Guatemala, su despacho. De manera atenta me dirijo a usted, deseándole que cuando este mensaje llegue a su fin a manos de su excelente persona, se encuentre gozando de óptima salud al lado de sus compañeros de trabajo. Después de un corto pero sincero saludo, paso a decirle lo siguiente. Le cuento que tenemos serios problemas en la frontera con la hermana República de El Salvador, porque muchos migrantes de este país se están filtrando hacia nuestro país sin llenar los requisitos de ley de migración. Si ustedes ven, hay mucha retórica aquí, los documentos oficiales deben ser más claros, concisos y precisos. Licenciado fulano de tal, superintendente de la Dirección de Migración de Ciudad de Guatemala, su despacho. De manera atenta le informo que estamos enfrentando serios problemas en la frontera de la hermana República de El Salvador, en virtud que el flujo de migrantes salvadoreños se ha filtrado hacia nuestro país sin llenar los requisitos de ley de migración. Pues aquí vamos más directo. De manera atenta le informo, así, de manera atenta le manifiesto, de manera atenta le hago, o le sugiero, u otra palabra que vaya vinculado a lo que es informar, pero en forma más directa, sin tanto rodeo. Señorita secretaria fundamental, envíe a la mayor brevedad posible el oficio sin número al licenciado fulano de tal, en virtud que es urgente. En algunos oficios se suele utilizar la palabra mayor brevedad posible. Si es mayor, no puede ser brevedad. Si es brevedad, no puede ser mayor. Entonces, la palabra correcta o la redacción correcta es señorita fulana de tal, envíe a la brevedad posible el oficio sin número al licenciado fulano de tal, en virtud que es urgente. Por orden superior se le solicita al licenciado fulano de tal que se aboque al despacho general para solventar un caso administrativo de la unidad que dirige. Abajo dice, por órdenes superiores, se le solicita al licenciado fulano de tal que se aboque al despacho general para solventar un caso administrativo de la unidad que dirige. La palabra aquí que está en cuestión es la palabra abocar. La palabra abocar con V y la palabra abocar con B. Que aquí se aboque y aboque abajo, pero también. Pero la palabra abocar con B
como se solía utilizar antes, ¿verdad? Con B de burro, eso se decía antes, y con B de vaca, la B, abocar con B, es ayudarse a un lugar. Los campesinos se abocaron por convocatoria de sus dirigentes al Parque Central, por decir algo. También se puede utilizar la palabra abocar, llevarse un bocado a la boca. Es la acción de llevarse un bocado a la boca. También abocar se está refiriendo de trasladar un aparato de un lugar a otro para posteriormente operar sobre él. Ejemplo, sería una computadora o sería, por decir algo, un piano que lo trasladan de un cuarto al escenario para ejecutar en ese instrumento musical. Y mientras la palabra abocar con V se está refiriendo dentro del mundo de la lex, o sea, cuando un abogado le hace llegar una petición al juez en favor de su cliente. Entonces, ahí sí se puede utilizar la palabra abocar, con V. Muchas gracias por su participación y dejo el uso de la palabra al licenciado Gustavo Adolfo Garrido Valdés, quien va a compartir lo que es ortografía, sobre lo que es la ortografía. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, estimado profesional. Solo tenemos una duda. ¿Por qué lo correcto es ha habido dudas? Cuando el plural dudas, por lo que se podría poner. ¿Han habido dudas? No, porque el verbo, ¿cómo se llama? O sea, el verbo, ahí va el plural y hay singular. Entonces, la palabra a está en singular. Entonces, abarca, aunque esté en plural posteriormente, o aunque esté en, o sea, en cantidad o menos, se puede utilizar esa palabra a. O sea, la a la encabeza, pero el verbo am no es correcto. Excelente. Entonces era... Sí. Excelente. Entonces, agradecemos al profesional Alfredo Gil, el cual pues va a estar respondiendo más de las dudas. Igual me parece muy atinado de si no han habido dudas, no han existido dudas, ¿verdad? Entonces esos van a ser, estos planteamientos nos los vamos pues a resolver al final de la disertación. Ahorita también tenemos otra que me parece también muy interesado, muy excelente, es no redundar. Entonces, pues son duditas que van pasando, ¿verdad? Y que vamos a ir resolviendo al final. Para mientras, hacemos la invitación del llenado del formulario de participación y el de evaluación. En el chat ya se encuentra el de participación. Invitamos a todos a que lo puedan completar y en un momento estamos ya con el turno del profesional, el licenciado Gustavo Garrido, el cual tiene experiencia en pedagogía y nos va a estar acompañando con su presentación.
Buenos días, estoy acá con ustedes, agradeciendo estar aquí presente esta mañana en esta actividad. No sé si tengo sonido, jóvenes. Solo quiero revisar si tengo sonido y video, por favor. ¿Tengo sonido? Pregunto. ¿Me escucha, equipo técnico? ¿Tengo sonido? Sí, ¿Tengo adelante, sonido? maestro Garrido, lo escuchamos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, licenciado Axel, por este momento de permitirme estar con cada uno de ustedes que nos están viendo en esta forma virtual y que están esperando escuchar algo sobre ortografía. Déjenme decirles, en primer lugar, así como la persona que me antecedió en parte de la redacción, tanto la redacción como la ortografía es un campo muy amplio, es muy amplio. Entonces, en tan poco tiempo no se puede hablar más que de lo básico. Y esa es mi función el día de hoy, hablarles, recordarles lo que les enseñaron a ustedes, tal vez se nos olvidó en idioma español. Lo más básico. Por eso se llama ortografía básica. La mala ortografía, hay algunas personas que llegan a compararla con el mal aliento. Y así dice, la ortografía es como una persona, la mala ortografía es como una persona con mal aliento. Vamos a leer el siguiente mensaje, es el siguiente texto, perdón, para que ustedes observen el rechazo que puede causar algo mal escrito ortográficamente. ¡Qué espanto de horror! Esto es exageradamente escandaloso, exagerado. Pero lo que quiero decirles es que cuando uno escribe mal, así se observa, es feo, feo. Vamos a verlo, pero ahora correctamente, y lo voy a leer. Las historias cortas son narraciones breves que pueden ser cuentos, fábulas, mitos o leyendas. Algunas de estas historias están escritas y otras son de transmisión oral. La función de las historias cortas es entretener, pero también enseñar algo o transmitir valores o creencias. Gracias por sus aplausos. Antes de pasar al otro punto, hay quienes comparan la mala ortografía también como una persona elegantemente vestida con un smoking de lujo, pero con una gran mancha de huevo tibio aquí. Se ve horrible, horrible. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad. Y esa sociedad está rodeada por un Estado.
Y el Estado, pues somos los habitantes, el gobierno y el país. Hay normas. Está la Constitución Política de la República de Guatemala que nos dice qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Igual nosotros tenemos normas en la casa. Al menos en mi época, si nos decían, mamá o papá me das permiso para salir, no tenés permiso. Tenés permiso pero para regresar hasta las 10 de la noche. Hay personas ahora que piden permiso y llegan cuando se les da la gana porque no hay normas en la familia. Lo que les quiero decir entonces es que la ortografía, también igual que todo, está normado. Y si no seguimos esas normas, para abajo. Entonces, las reglas ortográficas son normas y convenciones que rigen el sistema habitual de escritura aceptado y puesto en práctica por los habitantes o hablantes de una lengua determinada. La palabra ortografía proviene del griego ortografía, que significa grafía correcta, es decir, que designa a un conjunto de normativas que unifican el modo de escritura de una lengua con el objeto ¿cuál? De que la entendamos, que nos entendamos escribiendo. Entonces la ortografía es un modo de escribir o representar los sonidos con el empleo de X letra, Y letra o el signo que cada quien utilice para el mejor entendimiento entre los pueblos. Les voy a poner a continuación lo siguiente. Lo que van a ver son signos. Es una escritura. Léanme eso. ¿No saben qué dice ahí? Pues no se preocupen, yo tampoco. Porque eso yo lo desconozco. Esto han de ser normas de otro lugar. Y obviamente el de otro lugar, otra región, otro sistema de habla. Veamos el siguiente. Les voy a leer lo que dice. No puedo leerlo, no entiendo. Pero ahí estamos viendo signos. Garabato le llamamos. Porque yo no entiendo nada. Entonces, si no entiendo nada, ¿por qué puse eso? Para que ustedes vean la diferencia, que hay algo desconocido a algo que uno debe aprender a conocer. El de aquí, la parte izquierda de sus pantallas, es el idioma hebreo. No entiendo nada, no se preocupen. Y el de la derecha es el alfabeto armenio. Ya para pasar, los voy a dejar con estos dos símbolos. A ver si algunos los conocen. El primero es este, el que están viendo ustedes en su monitor. Y el segundo es este. Ese es más familiar. Igual, hay personas que posiblemente no entiendan. Les voy a dar una ayudadita con esto. Ahora sí, ¿verdad? Ese es el alfabeto griego. Entonces, la finalidad de la ortografía es homogeneizar los principios de escritura en una comunidad de hablantes de una determinada lengua. Los alemanes hablan alemán, tienen su propia forma de escribir, los hebreos, los egipcios, cada quien. Entonces, en el idioma español, la Real Academia Española, RAE, es la institución que se encarga de determinar y modificar las diferentes alteraciones que se dan en el transcurso de todos los países que fueron pues dominados por España.
Y como lo que nos interesa es el español, vamos a proseguir. Según la Real Academia de la Lengua Española, existen 27 letras en el abecedario español. Eso es elemental, si esto se llama ortografía básica. Pero tengo que empezar desde la base para que vayamos paso a paso hasta llegar a comprender las consonantes y las vocales. Ahí están las consonantes en negro y las vocales en E. Yo sé que van a tener dudas a lo largo de lo que van hablando, pero conforme yo vaya explicando, ustedes se van a dar dando cuenta de por qué. Ahorita les puede entrar la primera duda. Para entender cómo debe escribirse correctamente, la Real Academia de la Lengua Española clasifica las vocales fuertes y débiles. Las vocales fuertes, ¿cuáles son? Ahí lo tienen ustedes en su pantalla. La letra A, la letra E y la letra O. ¿Por qué les pusieron fuertes? Esa es una norma que tiene la RAE. Y por el otro lado, tenemos las vocales débiles. I, U, I. Ya se están preguntando, pero la letra Y no es una vocal. Claro que no es una vocal, es una consonante. Pero por norma de la RAE, se va a tomar como una vocal en la pronunciación de nuestro idioma. Esta era la duda, ¿verdad? Dije, ya esta no es una vocal, pero ya lo planteé. Entonces, la vocal se toma, perdón, la Y, la letra Y se toma como vocal cuando está sola o al final de una palabra. Ejemplos. Por eso hay que ir normando para que nosotros podamos entender. ¿Qué dice ahí? Elemental. Hoy, hoy, voy. Para efectos fonéticos, la Y se considera como vocal. No es vocal, se considera para efectos. Y tenemos otros. Doy, convoy, Uruguay, Chixoy. Vamos comprendiendo. Hay un mal teclado. Vamos a ver los acentos entonces nosotros. Básicamente, y les digo básicamente, los acentos son 3. El primero de ellos es el acento prosódico. ¿Y qué es el acento prosódico? Es, digamos, en cuál sílaba, qué sílaba de una palabra se pronuncia más fuerte, con mayor intensidad. Mayor intensidad. Aquí estoy aplicando más fuerza o más pronunciación, intensidad a la sílaba dad. Vamos a ver algunos ejemplos. Casa. Ciudad. ¿Dónde está el acento prosódico? Ciudad. Al final. Termómetro. Parecemos de primaria, pero sí es la base de la ortografía. Y así seguimos. Cilindro, capacidad, ecuación. El acento donde uno golpea más fuerte, donde es más fuerte, ese se le llama acento prosódico. Yo sé que hay unas palabras ahí que ustedes están observando que llevan tilde y otras no llevan tilde, pero paciencia, por favor. Esto es muy importante. Todas las palabras que ustedes pronuncian tienen acento prosódico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen una sílaba que se pronuncia con más énfasis, con más
violencia, podemos decirlo así, no, con mayor fuerza, ¿verdad? Entonces la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza se le llama la sílaba tónica, ¿sí? Sílaba tónica. ¿Y cómo se le llaman a las demás sílabas que no tienen fuerza o intensidad o énfasis? Se les llama sílabas átonas. Sílabas átonas. Vamos con el segundo acento. Ese lo conocemos. Es el acento ortográfico. Es aquel signo que se coloca en la sílaba tónica, en la que uno pronuncia más fuerte, de algunas palabras. No todas las palabras se tildan. Por ejemplo, para señalar la sílaba tónica de una palabra, el español emplea en ciertos casos el acento gráfico. ¿Cuál es el llamado acento gráfico? Lo que están viendo aquí, ¿verdad? Ah, sí, esa tilde la conocemos todos, pero cuando escribimos la omitimos. Entonces la conocemos, pero no la aplicamos. ¿Y por qué no la aplicamos? Porque no tenemos práctica. Y la ortografía y la redacción es práctica. Ustedes quieren ser grandes deportistas, tienen que practicar. Ah, yo quiero recibir la medalla de campeón de algo, pero no me gusta hacer ejercicio. No se división. Entonces, a este signo acento gráfico, representado por esa línea un poco inclinada, es la tilde. Ahí está la tilde. Entonces, se emplea en algunas palabras con reglas que vamos a ir viendo poco a poco. La primera palabra es cómodo. Egoísta. Así le dice la mujer a uno: sos egoísta, te vas sábado y domingo a la tienda y a mí no me sacas ni al mercado. Entonces, egoísta le dice a uno, ¿verdad? Y uno con sus amigos tocando, por Dios, ¿verdad? Átomo, poliéster, fábula, fanático. Y el acento diacrítico. El acento diacrítico es aquel que permite distinguir, por lo general, palabras pertenecientes a diferentes categorías gramaticales que, sin embargo, tienen la misma forma. ¿Verdad? Ahorita vamos a encontrar reglas generales de acentuación. ¿Por qué tenemos que aprender las reglas generales? Para escribir correctamente. Pero si lo que usted está diciendo me lo dijeron en primaria, cuando lo ponen a hacer una redacción, es que se me olvidó. Entonces, yo le estoy recordando, yo les estoy dando algo nuevo. Y no, imagínense. Entonces, en las reglas generales de acentuación, según el lugar que ocupe la sílaba tónica, se pueden distinguir las siguientes palabras. Vamos con lo básico de nuevo. Palabras agudas son las polisílabas cuya última sílaba es tónica. ¿Qué estamos hablando de tónica? La más fuerte, la que tiene más intensidad. Ejemplos, no es porque yo viva ahí, va, pero Amatitlán. Amatitlán, ¿dónde está la sílaba tónica? Tlán. Ustedes que viven acá, ciudad. ¿Dónde va el acento tónico? Da. Petén. Cobán. Palín. Son palabras agudas, donde la última sílaba es la que se pronuncia con mayor intensidad. Ya sé que algunas tienen tilde, otras no. Vamos a ver las reglas. Las palabras llanas o graves son aquellas cuya penúltima sílaba es la tónica. O sea, la penúltima sílaba es la que uno pronuncia con más intensidad, más fuerte.
más golpeaditos, si quieren así, ¿verdad? Cuando uno llega después de su paseo con los amigos el sábado a la noche, la mujer usa mucho la palabra fuerte en ciertas palabras especialmente, como para recordarle a uno. Bueno, así me han contado, ¿verdad? Entonces, las palabras llanas son aquellas cuya penúltima sílaba es la tónica. Ejemplos, Quetzaltenango. Ahí vemos que lo que está en rojo es la sílaba con mayor intensidad, con la sílaba tónica. Suchitepeques. ¿Dónde está la sílaba tónica? P, la penúltima sílaba. Igual sucede con Escuintla, progreso, débil, carácter. Y por último vamos a ver lo que son las palabras esdrújulas de este tema de las palabras. Tengo que ver mi celular porque tenemos tiempo, ¿verdad? Yo respeto lo que me indiquen las instrucciones que me den. Palabras esdrújulas son aquellas cuya antepenúltima sílaba es tónica. Ejemplos, ¿dónde está la sílaba tónica en la palabra que nos gusta mucho? Es el sábado, o sea, mañana, sábado. La sílaba, la antepenúltima sílaba es sábado, helicóptero, cuídate, rápido, catástrofe, cámara, satélite. Para colocar correctamente el acento gráfico, que es la tilde, en las palabras, es necesario seguir las siguientes reglas generales de acentuación. Si seguimos estas reglas, no tenemos ningún problema cuando escribamos lo elemental. Las palabras agudas llevan tilde en la sílaba tónica, o sea, cuando terminan estas palabras en una vocal, que son 5, ahí no incluimos la Y, y en consonante NS. Como alguien me puede decir, es puro plazo sésamo. Estamos viendo la ortografía básica. Ejemplo, consomé, función, canción, además, país, sofá. Ahí vemos que todas estas palabras se tildan porque cumplen con la regla general de acentuación que nos da la RAE. Termina en vocal, se tilda. Función es una palabra donde la última palabra es la más mayor intensidad y termina en N, se tilda, se tilda, se tilda, se tilda, se tilda. Reloj, ¿dónde está la palabra tónica, la sílaba tónica? Loj, reloj, atril, valor, emoción, quizás estudió. Pero mira, ahí hay una palabra que dice reloj, tiene que tildarse. No, ¿por qué? Porque no cumple con la regla que les estoy explicando. La palabra reloj termina en una consonante llamada J. No cumple con las reglas que nos están dando anteriormente la RAE. Atil tampoco, valor tampoco, emoción, aquí lo tildamos porque va finalizada en consonante N y su última sílaba es la tónica, la más fuerte. Quizás igual, estudió igual. Las palabras graves, digamos, en el idioma español, lo que he leído es de que las palabras se caracterizan porque se acentúan en la penúltima sílaba. Y según estudios, la mayoría, no estoy diciendo todas, la gran cantidad de palabras que nosotros pronunciamos son graves. No todas. Las palabras graves se tildan siempre que no concluyan en las consonantes N o S. Ejemplo, vamos a ver el primer ejemplo. Árbol. ¿Dónde está la sílaba tónica? En la penúltima sílaba, que es la sílaba AR.
Árbol se tilda. ¿Por qué? Porque cumple. Ni finaliza en N, ni en S, ni en vocal. Lo mismo sucede con álbum. Se tilda. ¿Por qué? Porque no termina, no finaliza lo que dicen las reglas que están aquí arriba. Manzana no se tilda. ¿Por qué? Porque aquí la palabra manzana, aunque la penúltima sílaba es la tónica, la más fuerte, con mayor intensidad, finaliza en A. Entonces la regla dice, no se tildan las palabras que finalicen en vocal. Igual la palabra, cuando uno llega de noche a su casa, pero trabajando, ¿verdad? Noche. No se tilda. ¿Por qué no se tilda? Porque finaliza en la vocal E. Néctar, si se tilda, ¿por qué? Porque finaliza en R. Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde en la sílaba tónica. Siempre. Ahí sí no hay omisión. No hay ninguna condición, no hay ninguna regla. Siempre se van a tildar. Y la sílaba tónica en las palabras esdrújulas está en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, indígena. Termina en A, termina en R, no me interesa. El acento lo lleva en la sílaba D, el acento gráfico, ¿verdad? D, se tilda. Teléfono. Ya deja el teléfono, quiero comer. Álgebra, no me hablen del álgebra, que yo la matemática la odio. Bueno, América, pero vivimos en América. Entonces, cada una de las palabras es esdrújula, por consiguiente se deben tildar. Vamos a ver esto. El acento diacrítico. ¿Y eso qué es? Lo vamos a ver en un momento. Ojo, es aquel que permite distinguir por lo general palabras pertenecientes a categorías gramaticales que tienen, sin embargo, la idéntica forma. O sea, son palabras que se escriben igual, pero el énfasis que se le da es otro. Significa y se usa en diferente. Vamos a ver pares de sílabas como el. Las dos las pronunciamos igual. El. Pero una está tildada y la otra no. Mi, más. Yo no vine aquí a que me enseñara a deletrear las palabras. Les estoy enseñando el acento diacrítico. Y aunque parezca clase sésamo elemental, se los tengo que dar porque es mi función como docente. Entonces ahí vemos tres. Y eso es, porque algunas las tildamos y otras no. Más. Yo cada vez que reviso redacciones, digo más con tilde, cuando no debe llevar tilde. Cuando debe llevar tilde, no la lleva. ¿Y cómo hacemos para saber entonces cuál? Sin hacernos tantas bolas, como dicen por ahí, ¿verdad? Expliquemos. Bueno, lo voy a hacer más rápido. Más, sí, de, aún. Yo sé que el cuco para muchos, como decíamos antes, el cuco, o sea, tu dolor, es, por ejemplo, palabras como aún. Yo he visto personas que dicen, aún se lleva tilde, ¿no? Sí, era el jefe o la jefa. Preguntarle a aquel, pues yo no me acuerdo. Bien. Entonces, aquí les poniendo palabras que yo he visto, son las problemáticas. Vamos con la primera parte de sílabas, el y el. El primer el dice que es un artículo masculino. Cuando se refieren a los artículos masculinos, por ejemplo, el conductor paró de un frenazo en el autobús. Aquí se usa como un artículo masculino, ¿verdad?
El conductor paró de un frenazo en autobús. No lo vamos a tildar cuando se use como artículo. Y cuando se use como pronombre personal, eso sí se recuerda. Vamos, pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos o ellas. Y ya, ¿verdad? Bueno. Por ejemplo, es un pronombre personal cuando se refiere a una persona. Y un pronombre personal es aquella que se refiere a un nombre. Por ejemplo, mi nombre es Gustavo. Y ustedes dicen, qué mal está dando el curso él. Entonces ahí tíndenlo, por favor. Hagan énfasis. Otro par de sílabas. Tú y tú. Quiero que estés conmigo para siempre. ¿Quién? Tú. Tú. El primero es, el tú existe posesivo. O sea, algo mío, ¿verdad? Tú me perteneces, tú eres mío, solo para mí. Eso es posesión, ¿verdad? Que eres mío. En cambio, la mujer nomás, si te vas mejor andar, porque ni me faltas eso aquí, ¿verdad? Cosas diferentes. Entonces, cuando se usa como posesivo, por ejemplo, tu casa, tu carro, tu bufanda, ese tú es posesivo, no se tilda nunca. Cuando se utiliza como un pronombre personal, se refiere a alguien particular, a una persona en específica, ese tú sí va tildado. Por ejemplo, como me dicen en mi casa, tú siempre dices la verdad. Siempre les digo la verdad. La palabra mí y mí, igual, posesivo, pronombre personal. El primero, posesivo. A veces uno aquí en un cuartito dice, te invito a cenar en mi casa. En mi casa, y no es ni mi casa, ni siquiera es casa, es cuarto. Pero ya uno considera que es de uno, ¿verdad? Mi casa. Pronombre personal. Por ejemplo, ¿tienes algo para mí? Lo tildo. Pronombre personal. Se refiere a mi persona, Gustavo. Pero no va a ser, ¿tienes algo para Gustavo? No. Tienes algo para mí. Pronombre personal. Aquí hay otra, ¿verdad? Te y te. Te amo. Quiero un té. Y otros dicen, quiero té. Deseo té. Te necesito. El primero es un pronombre personal. Por ejemplo, te he comprado un vestido nuevo. Te he comprado un par de zapatos. Así le dice a uno a la mujer que lo recibe a uno cada vez que llega. Sabes que te aprecio mucho. Ese es el pronombre personal, porque ese te se está refiriendo a una persona en particular. Sabes que te quiero mucho, sabes que te amo, sabes que te extraño mucho. Ese te que es posesivo no se tilda nunca. El te que se tilda es el significado que conocemos todos, ¿verdad? Una bebida, el nombre de una planta, una hoja. Y por eso el ejemplo sería, quieres tomar una taza de té. Más. La primera es una conjunción adversativa. No voy a entrar en detalles en esto, sino que solo para que sepan diferenciar cuándo se usa y cuándo no deben de usarse. Por ejemplo, quiso convencerlo, mas fue imposible. Esta aquí actúa como una conjunción, no se tilda. En el siguiente caso, el más se tilda solo cuando funciona como un adverbio, y los adverbios son una gran cantidad. Ejemplo, habla más alto. Díganle a ese licenciado que no le entendemos nada, que hable más alto. Bueno, con mucho gusto. 2 más 2 son 4 y 4 más 4, 16, dice una canción. Ese demuestra, es un adverbio que significa más. Cuando es más de cantidad se tilda. Y así nos vamos
Si quieren, le hacen una captura de pantalla, porque ya me van a venir a tocar el timbre. Perdón, es broma. Entonces, sí, sí. En primero de los casos, el sí funciona como conjunción. Si llueve, no vamos a poder salir. ¿Cómo no voy a conocerlo si lo veo pasar todos los días por acá? Ahí estás sirviendo como una conjunción. En el caso de adverbio, de afirmar algo, por ejemplo, esta vez sí la habían invitado a ella. Pronombre personal. Por ejemplo, Felipe solo habla de sí mismo. Y las personas que solo hablan de sí mismos, ya los dejo platicando solas, ¿verdad? Entonces prosigamos, porque ya se me está terminando el tiempo. El de y el de. Hay uno que se tilda y el otro no. Cuando se utiliza como preposición, no se tilda. Un vestido de seda. Y el otro es de. El único de que se tilda, para que vean la gran diferencia, es cuando se usa el de como del verbo dar. Yo doy, tú das, él da, así. Entonces, por ejemplo, espero que lo recaudado de dar, para hacerle un buen regalo. Dé usted las gracias a su té. Ese de es de darle algo, ¿verdad? Y C, esto es lo que he visto yo también. Sin tilde la C, perdón, no la C, ¿verdad? Sino que la sílaba C. Cuando se utiliza como prenombre personal, no se tilda. Por ejemplo, él se comió toda la comida. Él se comió toda. Él se comió todo el pastel. Y en el otro caso, cuando es del verbo ser, yo sé que no sé nada. Yo sé mucho, muchachos. Lo que me están diciendo aquí, Plaza Sésamo gozaba en Pablo, ya lo sabía. Entonces aprenda a escribirlo bien, recuérdese. Entonces, ser, cuando uno usa la palabra ser, es cuando se está refiriendo al verbo ser o el verbo saber. Ejemplos, yo no sé nada, sé benevolente con ellos, por favor. Y así ahí, le voy a dejar otra captura. Aún es joven cuando el aún se tilda cuando vemos esta palabra todavía. Cuando den la idea de todavía, siempre se va a tildar la palabra aún. Aún es joven. Todavía es joven. Lo mismo, aún es joven, todavía es joven. Aún no ha llegado, todavía no ha llegado. Y así podemos seguir. Aquí ya no tengo tiempo para ver los diptongos, pero son unos ejemplos, ¿verdad? Se le llama diptongo cuando dos vocales están juntas y se pronuncian en un solo golpe de voz, en una emisión de voz, ¿verdad? Peine, Dios, cuidado, agua, baile, son diptongos. Bien, entonces vamos a finalizar acá. Les voy a dar este ejercicio, pero no, ya no se los expliqué. Perdón, tengo que tengo ¿cuánto? 5 minutos. No, están diciendo que 5. Gracias. Entonces tengo. Los diptongos son dos vocales que se pronuncian en una sola emisión de voz. Caiga. Estoy pronunciando las dos vocales en esta palabra, caiga, de una sola vez. Voy, cual, viaje,
Son ejemplos de diptongos. La H intercalada entre dos vocales no impide que se forme el diptongo. Ejemplos: ahumado, de seguros, me quemé, ahumado. Lleva una H y eso no impide el diptongo. Ahumado, ahogar, ahogar. Y hay otros más que pueden ver que no interrumpe el diptongo porque hay una letra H, una letra muda que no. Entonces, aquí les voy a poner yo rápidamente cuáles son las oraciones que tienen diptongo. Jabón, cuotas, paraguas, llueve, aquí tenemos un diptongo, aquí otro diptongo, y así. En el último caso, vamos a ver cuántos diptongos tenemos. Un E, en cuen, jugué, habitación. Tenemos 3 diptongos en este mismo ejercicio, en esa misma oración. Ya no tengo tiempo para explicarles cómo se efectúan los diptongos y lo que son los hiatos. En la próxima nos vamos a saber qué son los hiatos. Así que los dejo con esta diapositiva. Perdón, se me perdió. No, esta es. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Dice alguien, no sé quién es, la mala ortografía. Lea bien, la mala ortografía es una enfermedad de transmisión textual. Protégete. Nos pasa y pasamos. Muchísimas gracias, estimado licenciado Garrido, por su excelente ponencia. En este momento le daremos el tiempo a la licenciada Orrego. Ella es una gran profesional y tendrá el momento de la parte final, ¿verdad? Para poder ir explicándonos un poco más acerca de ese tema tan importante como lo es la redacción y ortografía. Les recuerdo a nuestros participantes que en el chat del evento ya está publicado el formulario de participación para que puedan llenar el formulario. Les recordamos que es muy importante para poder registrar su asistencia a este evento y ustedes poder recibir su cuenta de participación. Asimismo, les estaremos compartiendo al final del evento el formulario de evaluación para que nos comenten qué les pareció la actividad del día de hoy y nosotros así tomar en cuenta sus comentarios y poder mejorar nuestra logística en estas conferencias de Contraloría General de Cuentas. Así que, maestra Orrego, un gusto tenerla con nosotros. Les cedo el micrófono y pantalla para estar a su disposición para poder iniciar con su ponencia. Adelante. Su micrófono, licenciado. En un momento estará la licenciada Orrego con nosotros para poder continuar con su ponencia. Buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Gracias, Alejandra, por la presentación y a nuestro técnico por apoyarnos en estos asuntos tecnológicos. Pues he tenido el honor y el privilegio
de ser antecedida por dos profesionales en relación al tema de redacción y ortografía. Se hizo pues una reseña histórica relacionada con la redacción y se hizo referencia a la razón del uso de las reglas ortográficas. El licenciado Garrido hizo también una referencia a lo que corresponde a la acentuación de palabras agudas, graves y esdrújulas. Habíamos presentado este tema con anterioridad, no sabemos si son las mismas personas, si son otras las que están viendo y escuchando las presentaciones, pero siempre es bueno recordar y refrescar un poco todas estas reglas y verlas en diferentes sentidos. Así que lo que haré es retomar algunos de los temas que ellos ya han presentado de una manera un poco más práctica, para que podamos ir viendo algunos ejemplos y situaciones que pueden presentarse. Como bien decía el licenciado Garrido, el diptongo es cuando hay dos vocales juntas en una sílaba. Tenemos aquí algunos ejemplos como espacio, envío y Viviana. Lo que ahora vamos a ver son usos distintos de las palabras de acuerdo a su significado y el momento en que se tildan. Por ejemplo, las palabras con diptongo se tildan de acuerdo a la vocal en donde se encuentra el acento. Aquí vemos dos ejemplos claros. La semana pasada el encargado envió los suministros. Quiere decir que lo hizo en un tiempo pasado y por esa razón se tilda la palabra. Pero no es lo mismo en el caso de referirnos al envío de documentos. El envío de documentos puede realizarse mediante correo electrónico, cuando estamos dando una instrucción relacionada con ello. En este caso, envío se tilda en la letra I, en la vocal I. Es distinto su significado de acuerdo al lugar donde se tilda una palabra. Si podemos visualizarlo acá en este ejemplo con claridad. El hiato al cual hacía referencia el licenciado Garrido, como bien indicaba, es cuando en una palabra hay dos vocales seguidas que pertenecen a sílabas diferentes. Él había hecho una referencia a la sílaba tónica, a la sílaba fuerte, y vemos aquí palabras que tienen dos vocales seguidas, pero veamos la diferencia. Aquí vemos que María, deseo, zoólogo y Noé tienen dos vocales juntas. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué unas se tildan y otras no? Veamos aquí que deben separarse en sílabas y aquí se podría decir, nos recordamos de los estudios que realizamos en distintos momentos cuando estudiamos en la clase de idioma español, comunicación o lenguaje, todos estos temas relacionados con el diptongo, el hiato, el triptongo, las tildes y separación de sílabas. Pero es importante recordarlo porque en el diario vivir o cuando escribimos con tanta frecuencia, de pronto lo olvidamos, ¿verdad? Entonces, María se divide en tres sílabas, María. ¿Y qué pasa? Aquí tiene tilde. ¿Por qué razón tiene tilde? Porque en este hiato hay una vocal que es débil o que es, por ejemplo, se clasifica en abiertas y cerradas y en débiles y fuertes. Entonces, aquí tenemos una vocal abierta como la A y una vocal cerrada como la I. Por esa razón se tilda.
En cambio, en el caso de la palabra deseo, tenemos dos vocales abiertas, ¿sí? Y por esa razón no se tilda, aunque esté aquí su sílaba fuerte. En el caso de zoólogo sí y Noé también. Bueno, vamos a ver aquí. Las vocales fuertes y débiles, aquí las vemos de manera gráfica. La tilde en palabras con hiato que ya iniciaba a exponer el licenciado Garrido, se tildan cuando se combina una vocal abierta y una cerrada en una sílaba. Aquí tenemos palabras que utilizamos con frecuencia como contraloría, tecnología, auditoría. En este caso, tenemos acá varias veces esta combinación de vocales, ¿verdad? Una abierta y una cerrada. Y todas las palabras que terminan de esta forma, entonces, deben tildarse en la letra I. ¿Qué sucede cuando hay una palabra que utiliza tilde y en otra oportunidad no? Cambia su significado. Veamos aquí la palabra continúa. Esta tiene diptongo y resulta ser que se tilda. ¿Por qué razón? Vemos aquí que tiene una sílaba, perdón, una vocal que es abierta y otra, perdón, cerrada y otra abierta. Continúa. Pero nosotros podemos decir continua, como la presencia o exposición continua a la luz. Y en este caso, el auditor continúa revisando los hallazgos encontrados. Continúa. Continúa significa que está realizando constantemente esta acción o que aún no la ha finalizado, ¿verdad? En ese sentido, cambia el significado de la palabra al tener o no la tilde en la U. Vemos aquí otros ejemplos de significados con tilde o sin tilde, como la palabra módulo y módulo. Yo puedo decir que modulo correctamente las palabras o puedo referirme al módulo dentro de un diplomado o curso, ¿verdad? Generalmente tenemos 3, 4, 5 módulos o más, pero es distinto decir modulo las palabras que el módulo de las normas ISAI es entidades fiscalizadas, por ejemplo, ¿verdad? O título o título. Título, un ensayo, un libro, un resumen, pero no es lo mismo escribir la palabra título con tilde en la I. En este caso nos referimos a lo que se tramita en zona 1 en la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Para quienes están en esa sede, pues seguramente les resulta de mucha utilidad tener presente esta regla, que son diferentes las palabras de acuerdo al uso de la tilde. Y de igual manera que todas las palabras esdrújulas se tildan. Como vemos aquí, algunas palabras que podemos usar con frecuencia, ¿verdad? En el área de recursos humanos se habla de nómina. El trámite es algo que constantemente vamos a realizar en la Contraloría, ya sea para un finiquito, para una actualización de datos, ¿verdad? Y la forma electrónica en que se realizan actualmente muchos de ellos. Y todas estas palabras son esdrújulas porque tienen, como bien indicaba el licenciado Garrido, su tilde en la antepenúltima sílaba. Vemos aquí nómina, trámite y electrónica. Esta es la antepenúltima sílaba, ¿verdad? Esta sería la última, la penúltima y la antepenúltima. Por esa razón, todas llevan tilde. Ahora veamos algo que
algunas personas deseaban que se trabajara en una próxima ponencia relacionada con la redacción y ortografía. Ya el licenciado Gil habló un poco al respecto. Aquí vamos a hacer un resumen de cómo construir un buen párrafo. En primer lugar, se requiere de la precisión. Para que un párrafo exprese de manera precisa lo que se desea, se requiere de palabras adecuadas que indiquen lo que efectivamente queremos indicar o transmitir. El segundo punto o aspecto es pensar bien el tema propuesto. Si vamos a redactar una carta, un oficio, un correo, tenemos que tener claro a qué tema nos estamos refiriendo y qué es lo que vamos a abordar en ese escrito para poder enfocarnos en ello y construir un párrafo acorde a esa situación o tema, ¿verdad? Un tercer punto que puede ser muy conveniente para construir un párrafo aceptable es un borrador, un plan o guión que nos permita revisión, de tal forma que en este sentido veamos nosotros cómo ha quedado el párrafo que esperamos enviar o plasmar en un documento, de tal forma que podamos verificar si está correcto, si tiene un hilo conductor, si se transmite el mensaje con claridad, que es otro de los puntos importantes y básicos para la redacción. En cuanto al punto 5, nos referimos a una extensión apropiada. Esto quiere decir que no debe ser ni muy extenso ni muy largo un párrafo determinado, ¿verdad? Ni muy, digámoslo así, repetitivo. Bueno, aquí vemos un ejemplo. Dice lo siguiente: la afirmación que un árbol es endémico de un país significa que es propio, oriundo de esa tierra, que no existe en otra parte del mundo. Esta denominación de árbol endémico de Santo Domingo le ha sido dada al ébano verde por ser nativo de la cordillera central. Entonces aquí vemos nosotros todos los aspectos que mencioné con anterioridad y a los cuales se ha hecho referencia también en la primera parte de la exposición. Y finalmente quiero hacer referencia al uso de puntos suspensivos que pueden indicar que una enumeración está incompleta. Aquí vemos esta frase que dice: están sujetas a fiscalización fundaciones, comités, persona individual o jurídica, y hay puntos suspensivos. ¿Qué significan estos puntos? Que no se ha finalizado la enumeración, que hace falta indicar más instituciones y otros elementos para que quede completa la información. Aquí vemos entonces que este es un uso que se le puede dar a los puntos suspensivos. Hay otros que quizás abordaremos en otra oportunidad para quienes estén interesados en seguir recordando las reglas ortográficas y la buena redacción. Quiero compartirles estas dos frases relacionadas con el tema que hemos abordado y dice lo siguiente: hay que escribir bien, no por dárnosla de intelectuales, sino por respeto a los que aún leen. Como hemos comentado, es muy agradable leer un párrafo que está escrito con precisión, con claridad, con profesionalismo. Y es esa la razón por la cual es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Y aquí una frase significativa que dice: la escritura es la pintura de la voz. Es así como expresamos lo que nosotros a veces decimos en forma oral.
Así que espero que les haya resultado de mucha utilidad la conferencia de hoy y que puedan aplicarla en cualquier momento a la hora de escribir. Me da mucho gusto despedirme de ustedes el día de hoy, deseándoles un buen día y muchos éxitos en su labor. Gracias. También. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros tres grandes profesionales que nos acompañaron el día de hoy, el licenciado Alfredo Gil, así como el licenciado Gustavo Garrido y también a nuestra licenciada Ana Orrego. En verdad ha sido un gusto estar con ustedes, estimados participantes. Ya les estaré compartiendo el formulario de evaluación para que nos comenten qué les pareció la actividad del día de hoy. Les recordamos llenar su formulario de participación también para poder registrar su asistencia a este evento. De momento estaremos compartiendo para finalizar el video tutorial de cómo hacer el llenado de la capacitación para que ustedes puedan verlo nuevamente. Así que muchísimas gracias a todos, saludos y que tengan un muy buen día. Hasta luego. La Contraloría General de Cuentas le da la bienvenida a este evento. Este es un video tutorial para el llenado del formulario de inscripción o asistencia para esta capacitación. Lo primero que debemos hacer es darle clic al enlace que se ha estado compartiendo en el chat de nuestro evento. Este nos redirecciona a esta página y lo primero que debemos hacer es llenar nuestro correo electrónico. Este correo electrónico es importante verificar que no tenga espacios ni comas y que sea el que utilizamos con normalidad. Como segundo paso, vamos a elegir el tipo de colaborador de nuestra institución. Es decir, si somos servidores públicos o prestamos servicios a alguna institución, si somos trabajador o prestador de servicios de Contraloría, si somos estudiantes o bien somos parte del público en general, podemos elegir otros. En este caso, voy a utilizar el de servidor público, ya que pertenezco a alguna institución. Luego tenemos que colocar nuestro NID. El NID, por favor, es sin guiones, sin espacios y sin comas. Listo, ahora debemos verificar la información. Es importante hacer mención de que si nos aparece un error, debemos verificar si el correo y el NID está correctamente escrito o bien si tenemos actualizado nuestro RTU en ASAT. Vamos a verificar no en el botón siguiente, sino en el verificador, que es un icono de un avioncito. Vamos a darle clic a este icono. Y listo, se nos ha generado
un código para el correo que registramos. Debemos acceder a nuestro correo y listo, se nos ha enviado un código de verificación 670382. Es importante abrir nuestro correo y verificar el código, ya que el código es personal y solo puede utilizarse una vez. Vamos a darle clic en siguiente. Y este nos confirma de que no podemos utilizar el correo 2 veces. Le vamos a dar clic en aceptar. Después de haberle dado siguiente, este nos lleva a la página con nuestra información personal. Debemos verificar que todos los datos sean correctos y llenar el campo de profesión u oficio y el país de residencia. Y listo, vamos a darle clic en siguiente. Listo, en esta página debemos colocar la institución, entidad o dependencia a la cual pertenecemos. Vamos a seleccionar el departamento, el municipio y el área o departamento en el cual laboramos y el puesto que desempeñamos. Vamos a darle nuevamente clic a siguiente. Y como último paso debemos guardar nuestra información. ¿Está seguro que desea enviarlo? Le vamos a dar clic en enviar. Y es así como nuestra inscripción ha sido completada. Nos tiene que aparecer esta información que se ha realizado su inscripción exitosamente. Asimismo, se nos envía un correo electrónico en el cual nos confirman nuestra inscripción. Así que sean bienvenidos a esta capacitación.